¿Cuántas veces nos han dicho que los champiñones y las setas son superalimentos milenarios y que fueron realmente una fuente, o son una fuente maravillosa de proteínas y un manjar lleno de sabor? Confieso algo muy personal. Yo misma decidí apartarme de los hongos y las setas de mi mesa. Los aparté por completo. ¿Por qué? Porque detrás de ese plano aparente o ese plato aparentemente inofensivo, hay una realidad que la industria nos oculta y que así a mí siempre me ha causado profunda duda sobre su calidad y pureza. Además, si nos sumergimos en la historia y a la propia supervivencia de nuestros antepasados, la realidad tiene una matiz muy distinta, muy diferente. ¿Cuándo comenzó realmente la humanidad a comer setas? En los tiempos antiguos, especialmente en las épocas de hambruna severa, sequías o escasez extremo, los seres humanos recurrían a los bosques buscando comida desesperadamente y algo para llevarse a la boca. Las setas, por supuesto, se convirtieron en un recurso de supervivencia porque daban una potente sensación de saciedad. ¿Y por qué daban esa falsa digo yo, ¿no? Sensación de llenura? Bueno, sencillamente porque son pesadas, difíciles de procesar y al estar compuestas de quitina, la gran mayoría no se digiere y sale tal cual del cuerpo a través de las evacuaciones. No era una nutrición como tal real, era el estómago intentando de procesar una esponja forestal, por ello dan una sensación de llenura. Esa es la verdadera razón histórica de nuestro consumo de hongos como una alternativa, una estrategia de emergencia frente al hambre, no un diseño biológico para nutrir nuestras células. Y esa naturaleza de esponja de bosque es la que hoy debería como que hacernos reflexionar profundamente. Vamos a hablar sin rodeos sobre el verdadero rostro de ese reino fungi, porque sabemos que existen tres reinos, ¿no? El reino animal, el reino vegetal y el reino de fungi, ese vasto y complejo reino y lo que habita fuera y dentro de nosotros, porque ellos también habitan dentro de nosotros. Para entender la magnitud de este tema debemos recordar que el reino fungi no es solo lo que ponemos en nuestro plato. A este mismo reino, para que sepan, pertenecen los hongos, las levaduras, los hongos de la uña, de la piel y los microorganismos oportunistas como la cándida. ¿Ok? Sí lo han escuchado, ¿verdad? Estos organismos forman parte de ese ecosistema invisible que vive permanentemente con nosotros y a nuestro alrededor. Están ahí latentes, esperando el terreno biológico propicio, un entorno debilitado, el sistema inmune debilitado, con exceso de azúcares, acidez y un sistema inmunológico deprimido para encontrar el buen alimento, activarse, hacer alianzas o matrimonios, ¿ok? Con otros espécimes de ese mismo reino, multiplicarse, fortalecerse y colonizar nuestros tejidos. Esa es su misión de vida y a eso se dedican. Esto solo se lo digo como reflexión, como un dato curioso que los impulse a investigar más sobre este tema. Mientras más estudio, más quiero estudiar sobre ello para prevenir diferentes problemas, incluso de salud. Y por supuesto, si encuentran alguna información, por favor, compártemela para yo también estudiarla y también multiplicarla para que todos también entiendan
esta problemática? Ok, por un lado nos venden la idea de hongos medicinales o culinarios que efectivamente contienen muchos aminoácidos, antioxidantes, antiinflamatorios, etcétera. Este es el otro tema de análisis que podemos en algún momento hablar. Pero por otro lado, ignoramos por completo cómo funciona esa agroindustria masiva. ¿Sabías que los hongos son por diseño biológico esponjas de la naturaleza, ¿no? Como se los mencioné anteriormente. Su estructura celular es a base de esa quinina que también nombré antes, y su metabolismo están programados exactamente para eso, para absorber, detener o retener y reciclar todo lo que hay en su entorno, ya sea nutrientes o elementos altamente tóxicos. A ellos les da igual, no distinguen, no discriminan, absorben todo. Realmente son purificadores de la madre tierra. Todos esos hongos de la naturaleza, ese reino de los fungos, ¿ok? Pero ¿qué es la quitina? El que no, le voy a mencionar así como rapidito. Es un carbohidrato complejo, un polisacárido muy duro y flexible. Es el segundo material como que de origen natural más abundante en el planeta, solo después de la celulosa. Y funciona como una armadura, ¿ok? Que da soporte y protección a los cuerpos de varios seres vivos. Incluso ahí justo están los insectos y varios animales. La quinina forma parte del exoesqueleto de los camarones, de los cangrejos, de las arañas, de los insectos en sí. También están en los hongos, en todas estas setas. Es el componente principal de sus paredes celulares de las levaduras y esas setas. Claro, por eso es que dura tanto en digerir. Ellos lo que hacen por naturaleza es proteger, dar fuerza, dureza y resistencia a la estructura de esos organismos sin perder su flexibilidad, porque saben que casi todos esos animalitos necesitan mucha flexibilidad. En la medicina se usa mucho la quitina para los hilos de saturación, para que el cuerpo pueda absorberlo con más facilidad, como que biodegradables, vendas especiales para curar heridas. Y también se usa en varias industrias al transformarse en un compuesto llamado quitosana, ¿verdad? Que nuestro cuerpo, por cierto, no lo tiene, para transformarlo y digerirlo, por eso es que salen todos completos. Sirve para purificar agua, también lo usan esa quitina, crear envases ecológicos y, por supuesto, la usa la fabricación de productos de belleza. Hay muchas cremas que tienen esa quitina. En la naturaleza silvestre, los hongos realmente prosperan en ambientes extremos y toleran metales pesados o radiación, como yo siempre pongo el ejemplo de los reactores de Chernóbil, que se descubrieron que esos hongos se alimentaban de la radiación y prosperaban más, crecían mucho más. Pero el verdadero peligro está en el cultivo intensivo comercial. Ahí es donde yo quiero subrayar ese punto. Para acelerar el crecimiento y evitar plagas en grandes producciones, se utilizan sustratos tratados con químicos agresivos y desinfectantes potentes como el formol. Y aquí viene lo grave, ¿ok? Al actuar como esponjas, ni el lavado con agua, ni el remojo, ni la cocción con altas temperaturas logran eliminar esos químicos por completo. Quedan atrapados en el alimento y terminan directo en nuestra célula. Lo peor de todo es que a simple vista es absolutamente imposible diferenciarlos. Un hongo cultivado con formol, pesticidas y metales pesados
se ve exactamente igual, huele igual y sabe igual que cualquier otro limpio. No hay etiqueta que te diga que absorbió ese hongo antes de llegar a tu plato. Y al no poder eliminarse fácilmente, estas toxinas se van acumulando de manera silenciosa en los tejidos a lo largo de los años de tu vida, sobrecargando el hígado y comprometiendo nuestra salud celular. El formol es un potente tóxico y cancerígeno, prohibido, realmente prohibido en la agroindustria alimentaria. Lo que sí se debería de usar son compuestos estériles, como por ejemplo a base de paja, estiércoles fermentados y yeso, para evitar que las bacterias y otros hongos compitan por el cultivo, por su territorio. Pero bueno, les cuento que eso no es mentira. Una vez me invitaron a Barinas por un trabajo que tenía que hacer ahí durante un mes y bueno, la gente no sabía con qué alimentarme porque como soy vegetariana y Barinas, imagínense, mi papá era de Barinas, el desayuno, almuerzo y cena, carne, murió a los 69 años de infarto porque realmente el exceso de consumo de carnes, eso es lo que al final el resultado que tiene, pues. Y entonces ellos me preguntaron, ok, vamos a invitarte una pizza. Yo digo, sí, ok, vegetariana. Ok, y me empiezan a describir qué le ponen a esa pizza. Y me mencionan a los champiñones. Yo le digo, no, yo no como champiñones. Y le expliqué el porqué de la contaminación, que ellos crecen en el suelo, que absorben todo lo malo y lo bueno, y que bueno, y que al final nos lo comemos con todo y esos sustratos y todo lo absorbido por los hongos. Entonces un señor estaba en el carro y me dice, bueno, tiene mucha razón, porque en Barinas hay una fábrica de champiñones, no sé si es una o varias, ¿no? Pero a él lo invitaron a una y al entrar a esa fábrica lo primero que ve son sacos y sacos de formol. Y él le pregunta, ¿y por qué tanto formol? Ni que estuvieran macerando cadáveres, no sé, cosas así. Entonces le dicen que no, eso es muy bueno para la tierra, para que los champiñones crezcan. Efectivamente, los champiñones van a absorber todo eso negativo y eso los va a alimentar. Pero ¿y luego dónde quedan ellos en nuestros cuerpos? Esos champiñones que se ven muy lindos, blanquitos ellos. Realmente esa es una práctica deplorable, de verdad que sí. Utilizar agentes químicos agresivos como esos desinfectantes o biocidas ultrapotentes en el compost para evitar que los patógenos arruinen su cosecha o para fortalecer un crecimiento rápido y antinatural realmente es un delito, y quiero subrayarlo aquí, es un delito por la humanidad, ¿no? Para la humanidad. Y en la agricultura orgánica, ecológica y limpia, que es la única vía segura para consumir setas esa es la única solución, ¿ok? Está terminablemente prohibido, por supuesto, el formol y pesticidas sintéticas. Los productores limpios usan vapor, calor natural y controles biológicos para esterilizar el sustrato que es donde crecen esas setas. Otra de las preguntas importantes que me he hecho, ¿será que las setas no se digieren y esas esporas de los sombreritos de esos champiñones se quedan en el cuerpo para comernos por dentro? Porque recuerden que justo en los sombreritos es donde se encuentran las esporas de su multiplicación. Y bueno, dicen que quedan ahí y luego se proliferan. Bueno, realmente vamos a verlo desde el punto de vista de digestión, ¿no? Que es mi tema preferido. Es muy cierto que cuando comemos champiñones o otras setas, a veces así de trozos, ¿verdad? No los que son medicinales. A veces los ves enteros en las heces, en las evacuaciones. Esto pasa porque las paredes celulares de los hongos está formada, como les mencioné, por quitina, esa sustancia, ese polisacárido que el cuerpo no lo puede procesar porque no tenemos esa quitinasa, que es la enzima que lo podría digerir. Y bueno, sin embargo, esto no es tan negativo realmente, porque la quinina actúa en nuestros intestinos como una excelente fibra prebiótica, alimentando a nuestra microbiota intestinal, la que es buena, nuestros aliados. Para aprovechar mejor estos nutrientes y evitar que pasen de largo
¿ok? Que es sin digerir. Lo ideal es consumirlos bien cocidos y finamente picados o hasta molidos. Es para como que minimizar sus partículas de esa quinina y facilitar su digestión y aprovecharlo al máximo, porque eso es lo que queremos. ¿Y qué pasa con los hongos? Entonces, bueno, seguramente se están preguntando, medicinales, que tienen ahorita mucha publicidad, y los fermentados. Aquí es donde quiero decirles que es naturales. Hay hongos que nos pueden traer salud, ¿no? Que tienen su cara sanadora. No todos los hongos son iguales. De hecho, los hongos benéficos son potentes aliados de la longevidad y la inmunidad. En esos hongos medicinales, por ejemplo, de la medicina china, shiitake, maitake, reishi, cordyceps, son considerados verdaderamente hongos adaptógenos, que llaman. Contienen compuestos llamados beta-glucanos, que estimulan y modulan nuestro sistema inmune. De verdad que son espectaculares, porque ellos crean esas células killer que llaman, ayudando al cuerpo a combatir células tumorales y virus. Lejos de dañar el cerebro, muchos de ellos hasta pueden estimular el factor de crecimiento, como por ejemplo el hongo que llaman melena de león, protegiendo las neuronas. Muy interesante ese que han descubierto las propiedades del hongo. Pero bien, ahora siempre decimos el hongo kombucha o los honguitos de kéfir. ¿Ok? Esos son hongos de fermentación. Aquí hay que hacer una aclaratoria botánica importante. El hongo del kombucha o de los nódulos de kéfir no son hongo verdaderamente en el sentido de las setas, ¿ok? No pertenecen a ese reino, sino simbiosis complejas de bacterias ácido-lácticas y levaduras benéficas. Estos fermentos son maravillosos y bueno, es una medicina viva para repoblar la microbiota intestinal, mejorar la digestión y además fortalecer el sistema inmune en general. Siempre que se consuma sin exceso de esos azúcares refinados, más que todo en su estado puro, porque a veces agarran un kombucha y ya listo y le agregan más azúcar. No, en cambio cuando tú le agregas al kombucha el azúcar se lo comen los honguitos, vamos a decir, los nódulos. Pero no lo debemos de consumir nosotros, porque ahí sí nos podría hacer daño. Entonces, ahí en conclusión, ya sabemos que la naturaleza de los hongos es ultra resistente y algunos son muy tóxicos. Tengan en cuenta eso. Sin embargo, las setas cultivadas de forma orgánica y limpia tienen que verificar y que tengan su certificado, debido certificado, así como los hongos medicinales y los fermentados tradicionales son seguros, altamente nutritivos y profundamente curativos cuando se integran con conciencia en nuestra alimentación. Y bueno, repasando de nuevo, los hongos no son vegetales ni animales, pertenecen al reino fungi, poseyendo una inteligencia evolutiva y una capacidad de adaptación sencillamente descomunal. Ellos se adaptan a cualquier ambiente. Además, tienen una naturaleza de esponja. Vamos a hacer como un repaso para que ustedes puedan también asimilarlo mejor. Su estructura celular, compuesta de quitina, la misma sustancia de los caparazones de los insectos y camarones, tienen también ese poder de metabolizar diseños, están como que diseñados para absorber, transformar y reciclar todo lo que hay en su entorno. También el lema moderno que habla sobre, aunque comercialmente se promocionan como fuente de proteína, fibra y minerales, la realidad de la agricultura intensiva industrial ha transformado a muchos hongos en acumuladores silenciosos de elementos tóxicos invisibles. Y la cara oculta, aquí hay que subrayar, y voy a hablar mucho sobre eso, que la naturaleza silvestre, los hongos prosperan en ambientes densos y demuestran una tolerancia
excesiva a los metales pesados y o condiciones extremas, ¿no? Que hasta en ambientes de radiación para acelerar el crecimiento usan esos compuestos horribles como el formol, que son tóxicos para nuestro cuerpo. No se pueden eliminar ni con lavado ni con remojo, eso quiero que estén claros en eso. Y si quieren consumir lo que son setas, champiñones, eso tienen que saber la procedencia o en todo caso criarlos ustedes mismos. Un hongo cultivado con sustratos con formol, pesticidas o crecimiento de suelos contaminados con metales pesados se ve exactamente igual, huele igual y sabe absolutamente igual que uno limpio. Entonces, el consumidor común no tiene forma de saber en qué tipo de sustrato creció, qué químicos se usaron en su fase de desarrollo o si el hongo actuó como un imán absorbiendo plomo y cadmio en su entorno. Al no poder eliminarse fácilmente del organismo, esas toxinas, resalto aquí, y residuos industriales se van acumulando de manera silenciosa y acumulativo en los tejidos a lo largo de años, y eso justo sobrecarga el hígado, comprometiendo el sistema nervioso, por cierto, muy importante, y generando un desgaste profundo de las células que hasta pueden traer ese ambiente adecuado para criar al cáncer. El consumo acumulativo de alimentos tratados con ese tipo de químicos genera una toxicidad enorme que luego se vuelve crónica y un desgaste de terreno biológico. Aunque científicamente el cáncer es una alteración genética humana y no como un hongo como tal, como a veces lo describen, un cuerpo expuesto crónicamente a las toxinas y con un sistema inmune debilitado, deprimido por la acumulación de metales, crea el escenario perfecto para la pérdida de esa homeostasis y degeneración celular. ¿Por qué por qué debemos de verdad que intentar de evitarlo? Bueno, no es necesario arriesgar la salud consumiendo setas de origen sospechoso, dudoso, de esos setas comerciales. Existen innumerables opciones botánicas, hierbas aromáticas, raíces y fermentos naturales para aportar ese sabor, esa nutrición, ese sabor umami que muchos buscamos, que le da a nuestra vida ese sabor de la infancia, ¿ok? Que le da bienestar al organismo. Porque si ustedes saben que existen 6 sabores declarados por la medicina, por lo menos ayurveda, que es el dulce, el salado, el amargo, el ácido, el picante y el astringente, pero hay un 7º sabor que lo descubrieron en el siglo pasado que se llama el sabor umami. Como les digo, que ese es un sabor de recuerdos, que resalta cualquier sabor, tiene varios elementos en sí, porque cada sabor también normalmente reúne a 2 elementos, pero el umami tiene como un tercer elemento adicional, por eso le da ese bouquet, y a cualquier cosa que le agregas ese sabor, ese condimento que lo están aplicando mucho en las industrias, que es la salchina que llaman, o llaman a la sal, sí, normalmente glutamato de sodio, ¿no? Se llama. Pero resulta que eso deprime nuestro sistema nervioso. Por eso es importante de buscarlo de forma natural. Y ahorita yo me quiero dedicar a hacer sales de diferentes sabores, con esos sabores umami, para que pueda resaltar cualquier comida, como uno lo que busca es sabor, no tanto, lo han encontrado como que en los caldos
de carne, pero como yo soy vegetariana, yo sé que no tenemos que matar a ningún animal para vivir, que podemos resolver todos nuestros problemas nutricionales, por darle ese nombre, con vegetales. Entonces siempre estoy buscando alternativas y bueno, próximamente ya les contaré sobre eso. Por eso mi postura personal y mi llamado hoy es al principio de precaución y seguir la sabiduría de tu cuerpo. Si un alimento te genera dudas tan profundas sobre su pureza y su manipulación industrial, y si recordamos que históricamente los comíamos por pura como que dependencia o sobrevivencia, ¿ok? En los casos de hambruna, prescindir de él no es exageración, es un acto de soberanía y cuidado celular, porque tenemos que cuidar nuestras células. No arriesguen su cuerpo consumiendo setas de origen dudoso cuando tienen un arsenal de hierbas, como les dije, raíces, algas, fermentados naturales, limpios, para darle ese sabor umami natural a nuestra vida sin comprometer jamás el bienestar del organismo. Bueno, y tú que me estás escuchando, ¿sigues confiando en lo que compras en los supermercados o te atreves a cuestionar la verdadera calidad de lo que pones en tu plato? Bueno, te leo ahí en los comentarios, vamos a compartir esas experiencias, ese conocimiento que ustedes también pueden encontrar por ahí, quizás en las redes o de alguna otra fuente. Entonces los leo, besito, besito, chao, chao.